El episodio anterior les dije que me había quedado en Flores y justo vamos, más allá de una isla es una pausa en el tiempo. Aquí pude primero hospedarme en la iglesia y después con los bomberos. Aquí originalmente este lugar se llamaba Nojpetén, que fue el último reino maya que resistió a los españoles hasta 1697. Fue muy lindo caminar por estas calles empedradas y escuchar un poquito de los remanentes de esta civilización que realmente nunca desapareció, pues el sol y el tiempo fluyen bastante lento, las casas son coloridas y en general el espacio, el agua, refleja todo, absolutamente. Tiene un concepto que hace recordar al visitante de dónde viene, cuál es el origen de esta ciudad. E incluso tiene algunas ruinas en el centro de la ciudad que hablan un poco más de la historia de la misma. Un buen lugar para descansar y maravillarte de la gentileza de los habitantes.
pude arreglar los pendientes de mi bicicleta amablemente con este mecánico que no nos cobró absolutamente nada. Muchas gracias. Aquí a Petén Bikes. Y aquí seguimos ya en Flores turisteando. Sin embargo, no dimensioné que necesitaría más ajustes, que necesitaría hacerle otros arreglos a la bicicleta y que se estarían pronunciando esos mismos arreglos a lo largo de mi travesía. Pues primero recorrería unos 100 kilómetros de Petén a Poctún y de Poctún otros 100 kilómetros hacia Río Dulce, que era el pueblo en el que más me interesaba llegar para empezar a mover cartas en el asunto de hacer barco stop. No fue un camino del todo sencillo, así como había bajadas, incluyó varias subidas, algunas que demandaban más de mí, algo que varios otros cicloviajeros que me había encontrado en México y a inicios de la frontera ya me habían advertido que tenía que tener presente la dificultad de estas subidas. Y así fue, literal así fue. Aquí subiendo una de las muchas subidas difíciles aquí en Guatemala, pero todo bien. Pero todo bien. Ahí la llevo. Pero no me rendí. Continué mi camino con mucha determinación, mucha perseverancia y persistencia como siempre. Y así seguí. Hasta que, después de mucho tráfico, pues conforme me adentraba al territorio guatemalteco notaba que era más difícil que respetaran mi presencia como ciclista, me acercaba a donde me interesaba llegar. Vaya que pude notar que la influencia de Belice influía en cómo manejaban los conductores por acá. Pues justo, era cada vez más difícil, los carros estaban más de cerca, o era más complicado que me dejasen tomar camino o tomar el espacio en la vialidad que como tal me corresponde como ciclista. Hasta que de noche llegué al barco. Aquí me amanecí. Y te cuento, no es algo tan complicado dormir en un barco. En sí todo es apretado, a veces oscuro, otras solo iluminado y pequeño. Pero es un muy buen espacio para tener todo lo necesario y funcionar. Imaginé que aquí eventualmente el capitán, por tener temas fuertes de adicciones, me terminaría corriendo, debido a que, según él, hablo muy despacio, según él me falta ser un poco más rápido. Y bueno, no le di muchas vueltas, al menos el que por esa noche me permitiese descansar me alivió mucho, pese a que él me invitó y todo a través de warm showers. Fue una linda experiencia poder descansar al menos una noche aquí. Y no me rendí. Después de explorar un poco, de ver un poco de mi entorno, me permití preguntar a cuánto capitán me fue posible para saber cómo hacer barco stop, cómo perfeccionar la técnica y saber si estaba o no en el mejor momento. Los capitanes no eran concisos, algunos me decían que había llegado un poco tarde, otros que había llegado demasiado pronto, y mi capitán actual no quería decirme nada al respecto, sobre si estaba bien o no. Seguí buscando, agoté todos mis recursos para después continuar. Así fue como, a pesar de mis tristezas, de no haber podido sentirme tan cómodo porque realmente no me dejó ni siquiera investigar a gusto en la marina, seguí continuando. ¿Realmente podré navegar? ¿Podré conseguir un barco para ir aunque sea a Europa? ¿Para ir a Australia? O tal vez lo mejor es que vaya a Argentina. ¿Qué es lo mejor que podré hacer? Al menos quiero dar lo mejor de mí y averiguarlo. Agotar todos mis recursos. Inclusive dejé flyers con un currículum proponiéndome como tripulante. No recibí llamadas. Sí hubo capitanes con los que entablé amistad que, aunque no iban a cruzar el océano, me preguntaron cómo iba y no pasó a mayor. Tanta suerte en esa marina.
tuve un trato medio complicado con un capitán que resultó ser el mero mero de esa marina y pues eso. Después de meditarlo mucho, decidí que creo que es mejor que se siga hacia Panamá. Y en Panamá encuentro lo que estoy buscando. Pero esta vez me voy a dejar fluir más. Voy a tratar de disfrutar todavía más sin estar a la expectativa de ver si consigo un barco o no para cruzar el Atlántico o el Pacífico. Sino más bien seguir pedaleando. Y si lo consigo, qué chido. Y si no, pues al menos llegar a... ¿Qué onda? Llegar tal vez hasta Ushuaia. Ya veremos. Seguimos en contacto. Mi gran consolación, probar el tapado, un delicioso platillo guatemalteco que está hecho a base de leche de coco, mojarra, cangrejo, camarón y también lleva arroz y chiles serranos. Aparte de que también tiene plátano macho. No está mal, como una excelente fuente de carbohidratos y proteínas. De origen caribeño, de origen garífuna, una mezcla entre la cultura maya, mestiza y garífuna, fue como se originó este delicioso guisado que aproveché para mezclar con tortillas y disfrutar, y que recomiendo mucho probar visitando Río Dulce. Aunado al pop, cuando visitas como extranjero Banco Azteca. En Guatemala, ¿puedes hacer retiros? Sí puedes, perfecto, pero pues no puedo depositar. ¿Cómo es eso posible? Y es mi propia cuenta, pero mexicana. Aparte de que tampoco puedo hacer transferencias al extranjero. Así es como, siendo mexicano, ¿de qué sirve que haya Banco Azteca? Conforme me acerco a la capital, el tránsito se vuelve más pesado. Y los vehículos, especialmente los trailers, se acercan más a mí, los trailers y las motos. Pero eso no me desanima. Aún sigo mi camino hacia Guatemala, pese a que así como hay bajadas, días feos, hay momentos muy bonitos como este arco iris que me encontré en el camino, y también hay, unas subidas demandantes, verdaderamente demandantes. Es decir, tal vez no haya tantas montañas como en buena parte de México, pero sí las pendientes son más pronunciadas que en otros puntos del territorio nacional. En mi frustración con carreteras tan angostas y los trailers queriendo acercarse tanto a mí, te explico cómo es posible, cómo puedes evitarlo. En este caso, tú como ciclista tienes el derecho de abarcar toda la vía. Eso es algo que a lo largo de tus viajes puede suceder, y vamos, te tienen que respetar. En este caso, solo en caso en el que tu velocidad vaya casi a la de a pie, te sugeriría utilizar el carril del acotamiento, pero si no, de preferencia, pues sí puedes ocupar el carril completo en la vía. Y bueno, las subidas continúan. Vaya que sí. Así sería la constante mientras voy subiendo hacia Guatemala, lleno de muchas subidas, pero mi voluntad sin ceder ni un poco, aunque de a ratos no tenga la fuerza para seguir subiendo. Si no fuese que otra persona me ofreció raite camino a Guatemala, confundiéndome con alguien que llevaba una bicicleta llena de madera, no hubiese llegado en Navidad a la ciudad de Guatemala. Hola, hola. Ya aquí andamos, sanos y salvos. Digo, ya estaba a 85 kilómetros de Guatemala y justo me dieron afortunadamente raite, y resulta que pues alojamiento también, y solo me queda de momento. Muchísimas gracias, de verdad. A la orden, Salvador. Y aquí seguimos en el camino. O literal a las afueras. Ya entrando a la ciudad de Guatemala es cuando menos interesante. Yo originalmente pensé que este era un bicicarril y era un carril para motocicletas. Y vamos, es una ciudad con subidas y bajadas, y con mucho tráfico. Un tráfico muy parecido al de la Ciudad de México. De las primeras cosas que me propuse hacer fue ir directo a la Embajada de México en Guatemala, para informarme mejor de los días que tenía disponibles. Pues si bien son 90 días, esos 90 días sí son dentro del territorio guatemalteco, pero no dentro de la
como tal de la unión no escrita que hay, de la unión que tiene Guatemala con Nicaragua, El Salvador y Honduras. Me dio una gran impresión estar aquí. Es impresionante ver esta ciudad rodeada de grandes edificios y con semejante calidad de vida. Me gustó mucho recorrer los alrededores de la ciudad de Guatemala. Zona 9, Zona 10, en particular tienen un encanto muy parecido a la colonia, a ciertas colonias como Polanco, la Roma en Ciudad de México. En medio del caos vial de la ciudad de Guatemala, podemos ver que se levanta esta torre, que no es solo una torre más, es la Torre del Reformador, inaugurada en 1935 y claramente inspirada en la Torre Eiffel. Rinde homenaje a Justo Rufino Barrios, presidente y líder de la Reforma Liberal. Esta torre representa progreso, modernidad y ruptura con el pasado conservador, pero también recuerda una historia polémica, reformas impuestas con autoritarismo y despojo a comunidades indígenas. En Guatemala, incluso estos monumentos te obligan a preguntarte, ¿progreso para quién? La historia, vista desde una perspectiva universal, también se pedalea. Corrí muchos de los monumentos importantes, incluida la Plaza España, aquí en Guatemala, donde pude tomar fotos bastante lindas. El toque posmoderno que tienen los edificios de por aquí me cautivó mucho. Significó mucho para mí. Todo lo visto hasta ahora, seguí pedaleando. Seguí conociendo un poco de todo conforme me acercaba al centro neurálgico de la ciudad de Guatemala. Y así llegué a la zona centro de Guatemala, donde lo primero que hice fue visitar la iglesia, conocerla por dentro. Y ya después de conocerla y dar gracias, pude visitar el Palacio de Cultura de Guatemala, donde, para mi sorpresa, llegó un nuevo cicloviajero, un chileno llamado David Jean.